Hola, yo soy Natalia Cabrera Parada y esto es Aquí América, el magazine de France 24 para revisar en profundidad todas las noticias y las historias de nuestro continente. Y esto es lo que vamos a ver hoy. Sigue el camino hacia la Casa Blanca y los que serán previsiblemente los candidatos empezaron a hacer campaña por todo lo alto con una visita al estado de Texas, en la frontera con México, para poner la lupa sobre una de las principales preocupaciones de los votantes, la migración. Culpándose mutuamente de los problemas, Joe Biden y Donald Trump mostraron dos realidades diametralmente opuestas. Les mostramos cuáles. Y mientras tanto, Venezuela sigue sin fecha para las elecciones presidenciales. El Parlamento de mayoría oficialista le propuso al Consejo Nacional Electoral, también leal al presidente Nicolás Maduro, 27 fechas para elegir. La celebración de unas elecciones libres y justas es uno de los compromisos adquiridos por el chavismo a cambio del levantamiento de las sanciones al petróleo por parte de Estados Unidos. Y el gobierno de Nicaragua continúa perpetrando crímenes contra la humanidad y violaciones sistemáticas a los derechos humanos, según denunció un grupo de expertos de la ONU. Advierten que la situación empeoró en el último año. Y empezamos hablando del camino a la Casa Blanca, uno de los primeros rounds de la contienda por la presidencia de Estados Unidos, que sabemos que prácticamente se trata de si repite Biden o repite Trump, tuvo lugar esta semana en la frontera con México. El presidente y el expresidente visitaron el estado de Texas para exponer a su manera la crisis migratoria. Biden fue a Brownsville y Trump a Eagle Pass. El mandatario eligió este punto pues durante casi una década fue el más transitado, pero recientemente los cruces ilegales han disminuido. Fue una oportunidad para presionar a los republicanos en el Congreso a aprobar una nueva ley migratoria. Recordemos que se alcanzó un acuerdo bipartidista que a última hora se cayó por presión de Trump. Estas fueron las palabras de Biden. Esto es lo que le diría al señor Trump. En vez de jugar con el asunto, en vez de decirle a los miembros del Congreso que bloqueen la legislación, únanse a mí, o yo me uno a ustedes, en decirle al Congreso que apruebe este proyecto de ley bipartidista. Podemos hacerlo juntos y sé que es la mejor y más eficiente manera de asegurar la frontera, como nunca lo ha visto este país. Así que en vez de jugar a la política con el asunto, ¿por qué no nos unimos y hacemos algo al respecto? Por su parte, Trump fue al epicentro actual de la crisis, donde el gobierno estatal, en manos del republicano Greg Abbott, ha desafiado las leyes federales al imponer alambre de púas en el Río Grande o Río Bravo, para dificultar los cruces de personas, entre otras medidas. Esto fue lo que dijo Trump. Bueno, creo que él está aquí porque escuchó que íbamos a venir. Estábamos aquí. Miren, yo acordé esto hace 2 semanas o hace 2 meses. Vi de repente que venían y lo anunciaron, pero fueron al área equivocada. Fueron al área que el gobernador Abbott y yo arreglamos. Entre tanto, el exmandatario sigue dividiendo su tiempo entre la tribuna pública en campaña y los tribunales. Con 4 imputaciones por 91 delitos en plena carrera a la presidencia, su estrategia de dilatar el inicio de los juicios parece estar funcionando. La Corte Suprema de Justicia le dio una victoria esta semana y anunció que estudiará en abril si tiene inmunidad presidencial en el caso penal en el que se le acusa de intentar revertir el resultado de las elecciones de 2020, incluyendo su papel en el ataque al Capitolio el 6 de enero de 2021. Un tribunal de Washington ya rechazó la inmunidad de Trump, pero sus abogados apelaron la decisión, por lo que hasta que no haya un pronunciamiento del máximo tribunal, no habrá fecha para el inicio del juicio, que estaba previsto para el 4 de marzo. El equipo legal del presidente ha intentado aplazar los juicios hasta después de las elecciones, ya que si gana podría usar sus poderes presidenciales para descartar la acusación de interferencia electoral. Mientras tanto, una jueza estatal de Illinois vetó a Trump de aparecer en la papeleta de las primarias republicanas que tendrán lugar el próximo 19 de marzo, en virtud de la enmienda 14 de la Constitución que estipula que no puede aspirar a una elección una persona que haya participado en una insurrección. Esto en relación también con su rol en el asalto al Capitolio en enero de 2021. Se espera que el expresidente apele esta decisión, por lo que aún no será aplicada. La campaña de Trump aseguró que es una decisión inconstitucional y, de hecho, la Corte Suprema ya había rechazado una petición similar del estado de Colorado al considerar que no le corresponde a los estados tomar este tipo de decisiones electorales que puedan tener consecuencias a nivel nacional. Y cambiamos de tema y nos vamos a Venezuela, donde este año deben celebrarse también elecciones presidenciales, pues el mandato de Nicolás Maduro debe terminar en enero de 2025.
A pesar de que el gobierno se comprometió en Barbados, en los diálogos con la oposición mediados por la comunidad internacional, a celebrar elecciones libres y justas a cambio del levantamiento de sanciones a su petróleo, aún no hay una fecha concreta para los comicios. Pese a que no le corresponde, el Parlamento de mayoría oficialista presentó 27 propuestas de fecha para que sea el Consejo Nacional Electoral el que decida. Mientras que Estados Unidos ya ha retomado algunas de las sanciones contra la minería y los hidrocarburos de Caracas. Sin fecha para la elección presidencial en Venezuela, el Parlamento aliado al oficialismo presentó un plan con 27 propuestas de fecha para los comicios que deben celebrarse este año, pero el día sigue en suspenso hasta tanto no se pronuncie el Consejo Nacional Electoral. Quien decide la fecha de una elección en Venezuela es el Consejo Nacional Electoral. Nosotros lo que le dimos fue insumos y de dónde provenían muchos de esos insumos, los que se encuentran en el marco establecido por el Acuerdo de Barbados, que señala el segundo semestre del año 2024, algunos que preferían una fecha muy anterior de esa elección, y todos los volcamos. Tenemos 27 fechas y el Consejo Nacional Electoral dará las discusiones ya técnicas a los efectos de la convocatoria y la elaboración del cronograma electoral. El Acuerdo de Barbados propició el alivio de sanciones impuestas por Estados Unidos a cambio de la celebración de elecciones libres y justas, pero el gobierno ha incumplido. La opositora María Corina Machado, quien ganó la primaria celebrada en octubre, sigue excluida de los comicios por una inhabilitación ratificada por el Tribunal Supremo. La delegación opositora denunció además el endurecimiento de la persecución tras el arresto del activista Rocío San Miguel y el cierre de la oficina de la ONU para los Derechos Humanos en Caracas. Todo el escalamiento en represión que ha venido aumentando no contribuye en nada a esa paz y a esa obligación que las partes nos hemos dado dentro del Acuerdo de Barbados. Los incumplimientos ya ocasionaron que Estados Unidos volviera a imponer sanciones a la minería e hidrocarburos venezolanos. Y justamente hablando de elecciones, vamos a revisar la cifra de la semana, que más que una cifra es una fecha, 31 de agosto de 2025. Este es el límite en el que el primer ministro de Haití, Ariel Henry, se comprometió a celebrar las elecciones tras la cumbre de los países de la Comunidad del Caribe, CARICOM. Haití está sumida en una profunda crisis política tras el asesinato del presidente Jovenel Moïse en 2021. Y nos vamos a Nicaragua, donde una investigación de la ONU reveló que el régimen de Daniel Ortega y de su esposa Rosario Murillo están cometiendo crímenes contra la humanidad dirigidos contra civiles, entre ellos estudiantes y niños, por motivos políticos. Los expertos en derechos humanos advierten que la situación empeoró en el último año, cuando el gobierno arreció la persecución con la expulsión y el destierro de políticos, periodistas, activistas y hasta religiosos. Nuestro corresponsal en Centroamérica, Andrés Suárez Jaramillo, tiene los detalles. Desde Ginebra, Suiza, un grupo experto en derechos humanos respaldado por la ONU denunció que la realidad que se vive en Nicaragua es la de un Estado que persigue a su propio pueblo, con técnicas de represión que simulan equivalentes a crímenes de lesa humanidad, técnicas que incluyen ejecuciones extrajudiciales, torturas, detenciones arbitrarias que comenzaron desde abril de 2018 con total impunidad. En palabras de Jan Simmons, quien es el jefe de este grupo de expertos, tanto el presidente Daniel Ortega como la vicepresidenta Rosario Murillo deben responder ante la comunidad internacional por perseguir con fines políticos a estudiantes universitarios, a campesinos, afrodescendientes, indígenas, miembros del clero eclesiástico y de confesiones cristianas. Y como aspecto novedoso de esta investigación está el hallazgo de cuán refinada está la represión de Ortega y Murillo, que ya no solo consiste en acallar las voces de los opositores actuales, sino eliminar de tajo todas aquellas disidencias que a largo plazo suponen un riesgo de emancipación social. Otro de los aspectos claves de este informe es el denominado violaciones por extensión, que se refiere a los miles de nicaragüenses en el exilio sin derecho de una nacionalidad, de una identidad, muchos de ellos separados de sus hijos pequeños. Desde Managua, el gobierno de Nicaragua deslegitimó este informe, dijo que tergiversa la realidad de Nicaragua y que responde a los intereses de las potencias imperiales. Vamos a Guatemala. Poco más de un mes después de asumir el poder, el presidente Bernardo Arévalo presentó la Comisión Nacional contra la Corrupción. Se trata de una de sus promesas de campaña en un país que ocupa el puesto número 150 de 180 en el ranking de corrupción de la organización Transparencia Internacional.
Justo después del anuncio, Arévalo denunció penalmente a la fiscal Consuelo Porras, quien está en una lista de personas acusadas de malversación de fondos y prácticas antidemocráticas del Departamento de Estado. Este gobierno no tolera la corrupción. Guatemala no puede volver a tolerar la corrupción. Queremos cambiar la historia. Y para el cierre nos vamos a Nueva York, donde es oficial que viven más mascotas que niños, según un informe de la Corporación de Desarrollo Económico de la ciudad, que apunta que son más de 1 millón los animales que viven en los rascacielos, es decir, una mascota por cada 3 hogares. Los motivos son varios: es más fácil moverse con un animal, ofrecen mayor libertad en la atareada vida de la Gran Manzana y su tenencia es más económica. Nuestra corresponsal Mamen Sala lo comprobó en un paseo con Michael y su fiel amigo. Patron es uno de los más de 600.000 perros que pasean por la Gran Manzana. Según un informe de la Corporación de Desarrollo Económico de Nueva York, durante la pandemia miles de ciudadanos buscaron compañía en los animales y ahora la ciudad tiene más mascotas que niños viviendo en sus rascacielos. Ves a gente con la cara triste andando y entonces lo ven a él y sonríen, vienen a tocarlo antes de seguir, pero es muy bonito ver cómo consigue animar a la gente. Según las encuestas, el 74% de los dueños de mascotas las prefieren por una cuestión económica. Depende de cuánto te quieras gastar. Él está muy consentido y va de hike cada 2 semanas, lo que cuesta unos $150 o así, 300. La comida no cuesta mucho, es una bolsa al mes, así que son unos 200. Nada que ver con lo que costaría mantener un bebé. Es bastante costoso, especialmente porque, la ayuda, uno necesita un apartamento más grande, los apartamentos acá, obviamente la renta es cara. Si uno tiene que salir a trabajar, pues necesita conseguir a alguien que le cuide al bebé. Por no hablar del seguro médico, que puede rondar los $500 mensuales, o el gasto en alimentación, que sería de unos 300 a la semana, o el cuidado del bebé. Y una nani que esté solamente con tu hijo también todo el tiempo, yo creo que puede llegar a costar unos $4,000. Los expertos en psicología aseguran que las mascotas pueden ayudar mucho a sus dueños. Por eso esta psicóloga cuenta con 2 pequeños ayudantes para tratar a sus pacientes. Son perros de terapia y los uso sobre todo con niños. Crean una conexión con los niños. Los pequeños aprenden a jugar, a conectar. Ana asegura que de las más de 1 millón de mascotas que viven en la Gran Manzana, los caninos son las favoritas. Con los perros hay más actividad social. Sales a pasear al perro, conoces gente con la que tienes conversación, te hacen salir del aislamiento y la soledad. Además, no requieren tanta atención como un niño y su amor y lealtad son incondicionales. ¿Y ustedes tienen mascotas o tienen hijos? Yo tengo un perrito. Recibo sus comentarios en @NataCabreraP. Gracias por acompañarme en esta emisión de Aquí América. En la producción estuvo Lorena Pérez. Pueden ver esta emisión y las anteriores en france24.com. Sigan en sintonía.